Entonces, bueno, la última sesión que veníamos de estar revisando, la conferencia de Lacan del 8 de julio de 1953, de lo simbólico, lo imaginario y lo real, este, pues la dimos por terminada. Ahí lo último que hablamos fue lo del circuito del análisis que propone Lacan en ese momento, que es algo que, como dijimos, él trata ahí, trata en algunos seminarios, sobre todo en los primeros, en el primero y en el segundo, pero más allá de eso, pues no es algo que se sostenga, ¿no? Que mantenga durante mucho tiempo. Sin embargo, pues no deja de ser interesante y la sesión pasada nos dio mucho para discutir, ¿no? Y bueno, yo les comenté al final de esa sesión que si alguien se quedaba con algo más que quisiera comentar sobre esa conferencia, pues al inicio de esta sería el momento para hacerlo. Y en particular, pues yo me quedé con una cuestión, ¿no? Porque también la sesión pasada hablábamos de esto de lo real, que en la misma conferencia al final, en la discusión, pues se le reclama a Lacan, ¿no? De que él propone en el título de su conferencia hablar sobre lo imaginario, lo simbólico y lo real es algo que queda un poco de lado, ¿no? Que no trata mucho y es por eso que yo pues me di a la tarea de buscar algunas cosas sobre eso. Digo, es difícil localizarlo muy particularmente, entonces quería yo buscar algo muy, ¿cómo decirlo?, muy resumido, ¿no? Para poderles presentar a ustedes, sobre todo a aquellos que están empezando en esto del psicoanálisis lacaniano y que no entiendan muy bien qué son estos tres registros, ¿no? Y sobre todo ese que es particularmente complicado, ¿no? Que es el registro de lo real. Entonces, encontré algunas cosas, busqué, hay hay un- que es un libro de estos introductorios, ¿no? Busquen dos libros introductorios. Por ahí anda, ya llegó Norma, ¿no? Para que no diga Aquí estoy, Norma, aquí estoy, aquí estoy. para que no diga Norma que Que no nomás los yo. dejo, ¿no? Busqué en esos libros introductorios y por ahí en algunos lugares y encontré algunas cosas, pues que me gustaría leerles. Es algo breve, pero que a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Se hace mucho énfasis en un punto en particular. Hay un libro de Asun, de Paul Laurent Asun, que se llama Lacan, que a mí me parece que no es tan complicado como, por ejemplo, puede ser el de Joel Dor, del inconsciente. Está estructurado como un lenguaje, ¿no? Bueno, que vienen dos tomos, ¿no? Tienen distinto nombre, pero es de introducción a Lacan. Y Dejó el Dor. Coeldor, sí, y a mí, o sea, no es que esté en contra de esos libros, lo que pasa es que me parece que, Que no resuelve nada. ajá, son muy complicados y, bueno, a veces me parece mucho más confuso que lo que realmente dice Lacan, pero el de Asun sí me parece que es una cosa más digerible, pues, y aunque a veces está muy resumido, pues en algo ayuda, creo. Entonces, pues ahí lo puedo subir al Drive por si les interesa, para que ahí le den una checada, pero hay algunas cuestiones que les puedo platicar en este momento, ¿no? Eh, Digo, de entrada sabemos que esto, lo que Lacan se refiere como lo real, no tiene mucho que ver con la realidad objetiva, ¿no? Se trata de un saber del síntoma, ¿no? Un saber, a este saber del síntoma se menciona de que es un saber que viene de lo real, ¿no?
que es una especie de efecto simbólico en lo real. En esa conferencia que leímos en particular, ahí lo que menciona son dos cosas directamente, ¿no? Dice, lo real es o la totalidad o el instante desvanecido. Y dice, en la experiencia analítica para el sujeto es siempre el choque con algo, por ejemplo, el silencio del analista, ¿no? Ahí lo plantea como pues algo que viene a chocar, ¿no? Sin embargo, también podemos decir que Lacan utiliza con frecuencia esta metáfora del borde, del límite, de aquello que se encuentra en una especie de entre dos, ¿no? Y en este caso también el real en ocasiones lo define de esa manera, como una especie de punto límite. En alguno de estos libros lo tratan como un desenganche de la realidad. Lacan dice lo que no ha llegado a la luz de lo simbólico aparece en lo real, ¿no? Ahí la respuesta al comentario de Gianni Polit viene eso en la página 373. Y bueno, también en la psicosis, hablando del punto límite, dice el problema no es la pérdida de la realidad, sino del resorte de lo que se sustituye a ella. Se trata de uno de los efectos de franja de lo real sobre la realidad. Es el fenómeno de la paz del atardecer, ese momento situado en el límite de la noche en que se acallan las voces y surge lo real, voz muda y murmullo del exterior, ¿no? Momentos de simbolización, ¿no? No sé si se acuerdan esto de la paz del atardecer, que también tenía que ver con lo que le pasa a Schreber en algún momento en que dice en un momento en el que ya está él, me parece, a punto de dormir y de repente tiene esta pues no sé, como este momento que termina por desencadenar su locura en el que piensa en cómo sería ser una mujer durante el acoplamiento, algo así menciona él, ¿no? Schreber. Y también Lacan en el Seminario de la Psicosis dice lo que no ha llegado a la luz de lo simbólico aparece en lo real, ¿no? Eh, Otras maneras de nombrarlo, dice, es lo que padece del significante, el dominio de lo que subsiste fuera de la simbolización. También hay un énfasis en este punto de lo que vuelve, ¿no? Lo que vuelve al mismo lugar, ¿no? En otro lugar dice la castración aquí cercenada por el sujeto de los límites mismos de lo posible, pero igualmente por ello sustraída a las posibilidades de la palabra, va a reaparecer en lo real. El acento en lo principal debe situarse en vuelve. Lo real es ese retorno, esa reiteración como indiferente a toda posición subjetiva. Es una repetición insistente. Lo real es también lo impensable, lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? La vez pasada me acuerdo que mencionábamos como esto de lo imposible también que hay en lo real, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas que yo les quería compartir, que me parece quedan un poco pendientes de la conferencia que leímos, pero por ahí tenemos también una pista que nos puede ayudar a ir entendiendo mejor a qué se refiere Lacan con lo real. Digo, son muchas cosas y tiende a ser muy diferente en el texto en el que se esté manejando, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante. Y y no sé si quieren ahora, antes de pasar al texto del Estadio del Espejo, no sé si quieran comentar algo al respecto o si no, pues ya nos seguimos, ¿no? ¿Qué opinan? Nadie quiere hablar sobre lo real.
Pues precisamente esa es otra, ¿no? De lo que no se puede hablar. Digo, no tiene que ser sobre lo real, ¿no? Sino algo que a lo mejor haya quedado pendiente de la sesión pasada, que por ahí se nos haya escapado. Hola, hola, buenas noches. Hola, Eric. ¿Qué tal? Pues yo nada más comentarles, justo creo que les envié la imagen de un libro, ¿no? Este, y justo aparecía en el capítulo este del libro, lo empecé a revisar, la verdad, porque justo es una introducción a Lacan y trae un apartado, ¿no? Trae un capítulo que justo se llama real, simbólico, imaginario. La verdad es que a mí me ayudó mucho como a entender a esta cuestión de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, ¿no? Si tienen oportunidad también, y son, de verdad, son 3 hojitas nada más, ¿no? Y de hecho, habíamos visto que Lacan sí hay unas cuestiones, digamos, como de simetría y ponía como matemas, no me acuerdo muy bien, este, como secuencias, había una simetría, una constancia, una simetría, y aquí también viene, o sea, como intentan como eso formalizar un poco a qué se refería Lacan con todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que justo en el texto venía como ciertas, ay, no recuerdo bien, ya ahorita se me olvidó, no lo tengo muy fresco, la verdad. En el de la conferencia, Eric. Ajá, sí, justo, Ah, ya, justo. Y viene algo así, ¿sabes? Viene justo algo así. Entonces, a mí me ayudó mucho como entender a qué se refería. No lo tengo tan fresco porque justo fue hace, no sé cuántos nos vimos, hace 15 días, no lo tengo tan fresco, pero yo se los quiero compartir, sí fue algo que me ayudó. Son 2, 3 hojitas y creo que vienen cosas como muy claras ahí también. Ujú. ¿Quién es el autor, Eric? El de Se la... llama, Ujú. Ah, es, sí, sí, una introducción a Lacan, sí. ajá, Ok, se llama Rimpi de sí, Angelo, sí, Eduardo Carvajal y Alberto Marchili. sí, Marchili, aquí está. sí, sí, muy Ujú. bien. Sí, entonces creo que como introducción también está, o sea, a mí me sirvió mucho, no sé si a alguien más le pueda servir, ¿no? Muchas gracias, Eric. ¿Alguien más algo sobre eso? Si no, ya podemos pasar al estadio del espejo. Ok. Fíjense que yo les propuse para esta ocasión ver el texto del Estadio del Espejo, que es un texto muy breve pero muy importante de Lacan. Y también pues al final como que pues me emocioné y les dije que también el de la agresividad en psicoanálisis, pero ya después de que lo estuve revisando, pues vi que ese sí tenía muchas cosas y algunas bastante complejas, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a ver nada más esta parte del estadio del espejo y si sale algo de la agresividad en psicoanálisis, pues lo leemos, ¿no? Este, pero pues empecemos con esto y vamos a ver si logramos terminar con el estadio del espejo y ya veremos cómo nos va, ¿no? Ya para ponernos de acuerdo en lo que sigue. Antes de empezar, a mí me gustaría aprovechar ya ahorita que estamos pues hablando de estos libros que también ayudan a entender ciertas cosas de Lacan. Hace poco, bueno, relativamente poco, yo tuve oportunidad de hacerme
de este libro que no es muy nuevo, se llama ¿se ve al revés o se ve bien? Sí, se ve bien. El lazo especular, un estudio transversal de la unidad imaginaria. Es de Gilles Goffet, bueno, ya muchos lo conocen, para quienes no lo conocen, pues es uno de estos autores lacanianos, que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho. Y fíjense que él aquí al principio habla de este texto de esta manera, ¿no? Del Estadio del Espejo. Dice, en el difícil pasaje al público de la obra de Jacques Lacan, algunos términos se ubican hoy como faros significativos. El significante, el objeto A, el sujeto supuesto saber, el gran otro, etc. De todos modos, ninguno alcanza la evidencia lograda por el Estadio del Espejo hasta el punto de creer que el resto podría ser una invención de su parte, pero que este sería en verdad un descubrimiento tal que una vez hecho y bien es para siempre. A diferencia de un artificio teórico que necesita un andamiaje conceptual, habría allí algo del orden de un dato natural ignorado hasta 1936 o casi, y a partir de allí reconocido como una especie de verdad científica indiscutible. ¿No? Eh, pues este texto que es de lo primero de las primeras cosas que hace Lacan, pues es un texto sumamente importante y como les decía ahí en el libro de los escritos, pues son 8 páginas, ¿no? Sin embargo, su importancia es enorme, ¿no? Es un texto que se mantiene durante mucho tiempo, que Lacan le va haciendo modificaciones como a todo lo que él hizo, este, pero que aún así no pierde nada de su importancia, ¿no? Entonces, pues no sé por dónde quieran empezar. A mí esta parte desde el principio me llama mucho la atención ese momento, ¿no? Como dice Lacan, que la cría humana, a pesar de no tener control sobre sus extremidades y que en ese momento, en esa edad, es superado en inteligencia por el chimpancé, ¿no? Ya es capaz de reconocer su propia imagen, ¿no? Ahí es con lo que va empezando Lacan, este texto pues, del Estadio del Espejo. No sé si alguien quiera comentar algo. Esto está en las primeras páginas. Hay una cita, yo la tengo en la página 87, que dice Lacan: basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. Eh, Sigue, el hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en ese estadio infans, nos parecerá, por lo tanto, que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Creo que ahí, pues no sé cómo vean ustedes, pero Lacan empieza con todo el texto, ¿no? En la primera página, no, bueno, esto se los leí, es de la página, bueno, de la segunda página, ¿no? Y pues son 2 puntos muy interesantes. En primera, el hecho de que el niño se pueda reconocer de inmediato en el espejo. Y claro, Lacan en otro momento también va a decir que necesita como cierta confirmación, ¿no? Cierta forma de asegurarse como por un tercero de que esa es su imagen, ¿no? Pero ¿cómo ven hasta aquí?
Fíjense que también en esta parte aquí hay algo que llama la atención, ¿no? El uso de este término de imago. Por si las dudas, pues yo pues saqué la definición que dan en este diccionario que es la Planche Pontalis, ¿no? Y dice imago, prototipo inconsciente de personajes que orienta electivamente la forma en que el sujeto aprende a los demás. Se elabora a partir de las primeras relaciones intersubjetivas reales y fantaseadas con el ambiente familiar. El concepto de imago lo debemos a Jung, eh, que describe la imago paterna, materna, fraterna. La imago y el complejo son conceptos afines. Ambos guardan relación con el mismo campo, las relaciones del niño con su ambiente familiar y social, pero el complejo designa el efecto que ejerce sobre el sujeto el conjunto de la situación interpersonal, mientras que la imago designa la supervivencia imaginaria de alguno de los participantes en aquella situación. Con frecuencia se define la imago como una representación inconsciente, pero es necesario ver en ella más que una imagen, un esquema imaginario adquirido, un cliché estático a través del cual el sujeto se enfrenta a otro. Por consiguiente, la imago puede objetivarse tanto en sentimientos y conductas como en imágenes. Añadamos que no debe entenderse como un reflejo de lo real, ni siquiera más o menos deformado. Es por ello que la imago de un padre terrible puede muy bien corresponder a un padre real de mí. Creo que es importante aquí este, ver más o menos qué quiere decir esto, ¿no? Si tiene su importancia en esto del estadio del espejo. Norma, ¿ibas a decir algo? No, no, estoy aguantando respiración. Sí, los sigo. ¿Tenías una imagen que nos compartías ahí? ¿Algún diagrama? No, ¿verdad? Todavía no. No, Norma. No, ok. Sí, no. No, y para esto sí no traigo ninguna imagen. Ujú. Fíjense que también en esta parte, eh, bueno, después de lo que leí, dice, esta forma por lo demás debería más bien designarse como yo ideal. Y entonces aquí viene una nota al pie, ¿no? Porque hay esta distinción entre el moi y el je, ¿no? Y dice aquí, Lacan se atendrá en lo sucesivo a la traducción de idealig por moi ideal, conceptualizándolo de acuerdo con su bipartición moi, yo como construcción imaginaria, je como posición simbólica del sujeto. El Y como posición simbólica del sujeto, pues a mí me llamó la atención esto, no sé, en ese momento primero, pues es algo que tomé así como estaba, ¿no? Pero después me pareció muy difícil seguir pues esta definición que pone, no sé cómo decirlo, ¿no? Del Y. Y también en este libro de Guy Legoffé, se, se trata mucho ese tema, ¿no? Son varias páginas de las que habla sobre esto, ¿no? Pero yo en lo particular les quiero leer una parte que eh, dice así, ¿no? El sujeto anticipa una unidad para la que no tiene en ese momento los medios neurónicos y motores, y esta unidad anticipada descubre de vuelta un cuerpo que, por el hecho de esta reflexividad nueva, va a sentirse despedazado. El despedazamiento
no es un dato primero dictado por una senestesia caótica, sino como el choque retroactivo de esta unidad dada demasiado temprano en la imagen, es un hecho de imagen. Entonces, la oposición entre una imagen toda una y frente a ella un cuerpo todo despedazado no es tan simple. El Y es el resultado de ese estadio del espejo, en tanto va a ser el símbolo de una unidad irreductible, inédita antes de él, que no es ya la imagen, sino la de un reflejo de la imagen en el cuerpo. ¿Sí? Dice, ¿qué es entonces ese Y tan enigmático? Podemos detenernos en esta concepción que hará de él el reflejo de la unidad de la imagen en el cuerpo, diciendo que fue Lacan al menos en 1949. En efecto, en una de las raras notas de su texto, Lacan indica que deja título de vestigio histórico en el momento de la edición de los escritos, es decir, en 1966, la expresión yo ideal como traducción del Ideal-Ich de Freud. Esta forma del Y sería la matriz de las identificaciones secundarias que en ese sentido sitúa la instancia del mí. He aquí la información más precisa que este breve texto proporciona sobre la diferencia entre Y y moi. El primero sitúa la instancia del segundo, es decir, el Y sitúa la instancia del moi, ¿no? En suma, sea lo que sea que pase en el moi, tendrá lugar en la forma unitaria que el Y habrá constituido en el momento mismo del estadio del espejo. Una matriz unitaria, en cierta manera, cualesquiera que sean los conflictos que las identificaciones posteriores del moi puedan provocar, el recinto, el campo fortificado, el estadio, el ruedo interior del Y, los contendrán siempre que puedan. Toda una patología de los trastornos de la identidad está en germen en esta hipótesis. Bueno, ese es solo un fragmento, ¿no? Y nada más para, pues como para darles una idea de que no es un punto tan sencillo, creo yo, que pueda reducirse a esto que ponen aquí en esta nota al pie, ¿no? Del MOA como una construcción imaginaria y el Y como una posición simbólica del sujeto. Porque además también, pues al leerlo así, pues luego no se vuelve algo tan sencillo cuando lo vemos en lo demás del texto, cuando se habla del Y, sobre todo en la parte final, cuando está hablando, por ejemplo, de las cuestiones que tienen que ver con la agresividad también, pues no es fácil seguirlo teniendo nada más esta idea, ¿no? Como que es insuficiente. Sin embargo, bueno, aquí se van tratando ciertos puntos, ¿no? Dice Lacan también en la página 87. Dice, pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción, irreductible para siempre por el individuo solo. Eh, bueno, estamos en un punto también en el que el pequeño humano, dice, se asume tan solo por sus fragmentos, ¿no? Lo que yo les comentaba, como estas pedazos, ¿no? Entonces la imagen del espejo lo que le muestra es una totalidad, ¿no? Y esa totalidad la asume el niño con júbilo y esa imagen pues tiene efectos formativos para el mismo niño. Y pone ahí sus ejemplos que se dan en los animales, ¿no? Esto de la paloma que al ver otra, otra similar o al verse en el espejo, pues va a desarrollar la gónada, ¿no? Dice Lacan, o el del grillo peregrino que pasa ¿cómo se llama eso? Eh, solitario al gregario, me parece que dice, ¿no? Bueno, pero igual ahí me estoy adelantando un poco, me parece, ¿no? Creo que algo que es para Lacan muy importante también en este punto es la cuestión de la totalidad, ¿no?
eh, de la totalidad del cuerpo. Eh, Dice es que la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder, no les daba sino como gestal. Es decir, el sujeto, y esto también tiene que ver con el concepto de ideal del yo, ¿no? Este, permítanme, déjenme, se los leo, creo que lo había anotado acá, acá está. No, perdón, yo ideal, es que pues, también eso es algo que, que es difícil de hacer la diferencia. Bueno, yo siempre me confundo con esto de ideal del yo y yo ideal. Y dice también el diccionario esto, ¿no? Formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del ideal del yo, definen como un ideal de omnipotencia narcisista forjado sobre el modelo de narcisismo infantil, ¿no? Y entonces acá podemos ver que lo que les acababa de leer yo del Estadio del Espejo dice que la forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder, no les da sino como gestal. Es decir, al ver el niño esa totalidad, este, hace que él se adelante, o sea, se adelante a ese mismo control que en ese momento no tiene de su propio cuerpo. Esa totalidad le permite como asumir esa imagen y por eso dice Lacan también la asume de forma jubilosa, ¿no? Porque le permite fantasear con esa, pues como dicen ahí, con esa omnipotencia, ¿no? Más adelante en la siguiente página dice, así esta gestalt cuya preg- pregnancia debe considerarse como ligada a la especie, aunque su estilo motor sea todavía confundible, por esos dos aspectos de su aparición simboliza la permanencia mental del yo, Y, al mismo tiempo que prefigura su destinación enajenadora. ¿Cómo ven esta parte de aquí? Algo que me parece importante de lo que ya leíste sobre en la segunda página, me parece, es la cuestión de los términos de precipitación y de adelantamiento. Eh, Dice, ajá, la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial y más adelante dice, el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder. Creo que, no sé qué les parezca esto, pero mm, la cuestión de la precipitación va a ser algo creo que fundamental en lo que también ya había desarrollado. Esta conferencia es del 49, 1949, y justo ya había hablado, ¿no? En el 1945 está este texto del tiempo lógico, y ya había Ujú. hablado sobre esta cuestión del adelantamiento, de la precipitación, y justo termina ese escrito del tiempo lógico hablando sobre
la cuestión de la determinación esencial del yo, y. Entonces, solo quería como resaltar como ese punto que me parece que es fundamental en lo que está desarrollando, justo en la condición, como ya habías mencionado, en la que se encuentra la infancia inicialmente, pero como esta condición de precipitación va a ser del orden de una transformación o permitir una transformación que es justamente como está categorizando a una identificación, ¿no? Como dice ahí, en el sentido pleno que el análisis da a ese término. Sí, claro, correcto. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que estábamos viendo pues de pasar de esta parte de no tener ni siquiera un control de su propio cuerpo, de sus propios miembros, pasa a esa precipitación, ¿no? A través de una identificación con la imagen. Este, es, sí, Eranden. Lo que pasa es que me aparecía aquí, Enrique levantó la mano y dije, ¿quién es Sí, Enrique? perdón, se me olvidó Sí, sí. aclarar esa parte a la hora. Ahí está fallando un poquito mi internet, ¿sí se escucha bien? Sí se escucha bien. Ok, pues de lo que has comentado ahorita, ya leíste tú este párrafo, pero hay un punto ahí que me pareció pues interesante, importante, en la 87, donde hacías referencia a esta nota, ¿no? Del yo ideal, en este penúltimo párrafo. Bueno, lo voy a volver a leer, es que ya lo leíste, pero ahí hay una palabra pues que a mí me resaltó. Dice, pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción irreductible, para siempre por el individuo solo, o más bien que solo asintóticamente tocará el devenir del sujeto, cualquiera que sea el éxito de las síntesis dialécticas por medio de las cuales tiene que resolver en cuanto al yo, y, su discordancia con respecto a su propia realidad. Entonces, de esta última parte del párrafo, esto de así, asintóticamente, dije, me pareció pues interesante porque eso, ¿no? O sea, solo asintóticamente tocar el devenir del sujeto. Lo entendí porque esto de asintóticamente ubiqué que es esta parte donde una línea no se toca con otra, o sea, sino como que está todo el tiempo en paralela, puede ser una curva, puede ser una recta, y entonces están así hacia el infinito, ¿no? Entonces creo que esa parte es interesante porque no van a coincidir, ¿no? Pareciera que no va a haber ahí como una correspondencia, por lo menos yo así lo entendí, entre la parte o bueno, más no la parte, sino como entre el yo y el devenir del sujeto. Esa parte me pareció importante, interesante también. Sí, de hecho, Erandeni, pues César la vez pasada nos hablaba un poco de eso, no sé si estuviste. Sí, por ahí está César, ¿no? Ahí está. Hola a todos. A mí Hola, también me César. pareció muy interesante ese asunto. ¿Cómo están? Buenas noches. Este, Me parece muy para tener en consideración esa cuestión, porque es un poco como la diferencia entre que todo el tiempo está puesta en perspectiva del moi, del, es que no sé si hay una palabra, en español que sirva para diferenciar esas dos nociones que Lacan llena, ¿no? De sentido, o sea, el yo más adelante, en el yo, pues, más adelante retomando a Jacobson, dice que el yo es esta cosa que sirve que es un shifter, que sirve para designar al que está hablando. O sea, es una cosa de pleno derecho en términos de lo simbólico, de la cadena significante, de la palabra. Es como un poco como en la transliteración que habría hecho Champollion de los cartuchos de Cleopatra y de Ptolomeo. Esos cartuchos, no lo que está dentro, sino los cartuchos, son un shifter que sirven para darse cuenta que eso está designando otra cosa, un nombre en particular. Y como está designando esa cosa, se lee Ptolomeo, por ejemplo, hoy en español se leería con una P mayúscula. Eso sería un shifter para designar una cosa en particular dentro de la cadena,
de la cadena hablada o de la cadena significante, ¿no? Como cuando dices entre comillas, estábamos bien, ¿no? Y ahí estás como significando que hay algo que no está, o sea, que no se está diciendo, pero que tiene que ver con lo que se está diciendo de una manera distinta. Ese es el sentido que tiene el je, que toma después Lacan. Y el moi tiene que ver con esta cosa de la imagen. O sea, por eso en el grafo, por ejemplo, termina en el ideal del yo, ¿no? Con una I mayúscula, me parece, todo el recorrido de la intención subjetiva, que sería por esa línea curva que está corriéndose, esa está en términos de la intención del moi, atraviesa ambos puntos por el costado de lo imaginario, que sería el fantasma y el idea, el moi y el deseo. Y por otro lado están las otras dos cadenas significantes, que son, o sea, son cadenas significantes de pleno derecho, son pues hilaciones de un significante con otro que hacen sentido. Entonces, me parece como muy interesante aquí la puesta en perspectiva que sitúa Lacan con respecto al narcisismo en dos puntos. Me parece un texto muy interesante porque, o sea, entiendo que esto lo leyó en 1936 y se perdieron esos textos. Incluso dicen que después de ahí se fue a las Olimpiadas de Berlín de 1936, en las que ya estaba Hitler en perspectiva, ya estaba Hitler gobernando pues en Alemania. Y ya, pero como que está resituándose, y lo que quiero decir que me parece tan importante de las dos nociones es cómo abre una posibilidad de esa relación con el cuerpo, de este júbilo, de este atrapamiento. Edwin Sánchez Auzuco, alguna vez yo lo escuché decir una cosa bien bonita, como que, no sé si era un poema de Ali Chumacero o no sé de quién, en el que decía que el yo sería como, o sea, hagan de cuenta como un vaso de vidrio, esa sería la imagen, y el agua sería el recipiente que daría forma, pues, al contenido, pues, o sea, la imagen convirtiéndose en el contenedor de una cosa como subjetiva. Entonces, a mí me parece que no es por nada que sea tan importante este texto y tan reconocido y tan comentado, porque todo el costado de la fascinación narcisista está aquí en juego, o sea, de la versión imaginaria, o sea, de la fascinación por las imágenes, o sea, porque son los dos momentos, él está viendo la Gestalt, el niño, pero hay un punto de júbilo en el que se precipita, al darse cuenta que es él. Entonces, es, es como para pensarse y que está todo el tiempo, me parece, Lacan en perspectiva, eso, ese es un centro así importante porque entonces va a generar una nueva relación con las imágenes del niño. O sea, la relación con la cosa imaginaria va a estar en juego, ¿Qué es lo que veíamos en la conferencia de SIR? ¿Cómo está puesto en perspectiva eso con lo simbólico y cómo están jugando? Aquí lo plantea de manera sintótica, ¿no? Que hacia el infinito se van a cruzar esas dos. Una sería el ideal del yo, o bueno, la imagen, y otra el yo. Y cómo nunca se van a cruzar, pero van a estar ahí como insistiendo, como apuntando una hacia la otra. Y por ejemplo, en SIR, el esquema, el grafo que tenemos de Lacan en la versión de Rodríguez Ponte, cómo están en juego a veces haciendo una operación de S a R, a veces de S sobre sí misma, o de I sobre sí misma, o de R sobre sí misma. Me parece muy interesante también, pues, esto que decía Erandini sobre este asunto. Fíjate sobre lo que decías, en el mismo libro de Gile Goffet también dice, esta separación terminológica entre ye y moi no se mantendrá como tal en Lacan. El ye se achicará y atascado entre el moi y el sujeto, se verá esencialmente reducido al rango de shifter. Sin embargo, en este texto de 1949 puede otorgársele una especie de rol estratégico. Órale. Casi está encargado de parir el moi,
de precederlo al menos en alguna medida, encarnando ese puro reflejo de la imagen que el MOA va a llenar con sus rasgos identificatorios. Órale, órale. Sí, aquí como que tiene un valor distinto entonces. Ujú. Sí, Yo tengo una está, duda, sí, perdón, adelante, disculpen, yo Eric. tengo una duda. El MOA, digamos, tendría como un efecto o como consecuencia algo simbólico o es el Y. ¿El MOA, dijiste, Eric? Ujú. Ah, ya. De cuál se jugaría, por ejemplo, el Y se jugaría del lado imaginario. Yo creo que sí. Yo creo que MOA sí, sí, como reflejo estaría refiriéndose al sujeto como, o sea, por ejemplo, en el esquema L, ¿no? El que están las As, en esta proposición. Me parece que el MOA estaría en calidad del sujeto que está como hablando. Bueno, no, no del sujeto, pues es que es esa gran diferencia. Pero sí creo que lo MOA, el MOA tiene que ver con la imagen de sí, con la imagen, sí. Y yo creo que yo es lo que ahorita estaba leyendo Humberto sobre lo de Shifter, ¿no? O sea, estaría más bien del costado del significante, del simbólico, de la simbolización. Yo creo, Ah, no sé. gracias, gracias. Por ahí alguien estaba hablando también, me pareció. Lo que comentaba Eric, pues justo ahí teníamos esa nota al pie, la número 2, donde dice que el MOA como construcción imaginaria y el Y como posición simbólica del sujeto. Y en esa misma página, que tiene mucho contenido esa página, Sí. dice que el Y se está precipitando en la matriz simbólica en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro. Y, y también en el párrafo que ya había releído Erandeni, está esta cuestión de la instancia del yo. Dice, el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, a ver ahí cuál sería el moi o el ye, aún desde antes de su determinación social. Habrá que ver esa cuestión de la determinación social, a qué se está refiriendo. Ujú. Sí, yo también les agradecería si pudieran comentar un poco más en relación a esto que dice Juan de la determinación social, porque creo que coincide, ¿no? Un poco con lo que aparece en la página 91. No sé si me perdí con algo que menciona ahí de Ana Freud, que también tiene que ver, habla de un yo especular, del viraje del yo especular al yo social. Entonces, pues sí, no sé si pudieran comentar o pudiéramos comentar un poquito más de eso. Hay un comentario en el chat también, Humberto. A ver, déjame ver. Eh, dice Anayeli, yo creo que al lenguaje, no sé cuál sea el contexto, en qué momento. Yo creo que ahorita con lo que decía Eric, ¿será? Nayeli, no lo sé. Sí, hola, buenas noches. Sí, ¿Qué tal? pensaba esta Buenas. determinación cultural como el lenguaje, que ya está como ahí, ¿no? Y está el yo moi con esta construcción como de la imagen y así.
y luego se brinca como al lleno, pero ya está como en construcción. Bueno, lo pienso así, no sé. Yo no sé bien, pero quería localizar una parte que tenía que ver con lo que dice Erandeni, pero ahorita no la encontré. A ver si ahorita sale, ¿no? Mientras, este, pues alguien más que otra cosa podemos decir también como decía Juan, ¿no? Esa primera parte hay mucho contenido, pero también hay otras partes que están súper cargadas, ¿no? Siguiendo con esta parte de la precipitación, hay un párrafo en la página 90 que, que dice, el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Así la ruptura del círculo de Linenbelt al Umwelt engendra la cuadratura inagotable de las reaseveraciones del yo, ¿no? Y todo ese fragmento pues también tiene muchas cosas, ¿no? Desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad, ¿no? Que va con lo que ya habíamos dicho antes, pero digo, no deja de ser también importante esto de la armadura por fin asumida de una identidad enajenante, ¿no? Que va a marcar todo su desarrollo mental. Creo que eso también es uno de los puntos más importantes para Lacan, ¿no? Para aquellos que pues van iniciándose en esto, ¿no? O sea, porque pues el hecho de que la identidad le venga de esa imagen del espejo, ¿no? Que es, pues ese otro, ese semejante, ¿no? Esa pura imagen que le va a dar a él su identidad, pues es un punto importantísimo, ¿no? Que a veces, no sé, los que ya llevamos tiempo en esto, pues ya lo damos por hecho, ¿no? Pero para quien va empezando, es de esos puntos, pues muy importantes que pues también, pues llaman mucho la atención, ¿no? El hecho de esa identidad que viene de afuera, ¿no? Que habían, no, ¿verdad? Pensé que alguien había levantado la mano. No.
Hay un párrafo aquí que me parece muy interesante. En esta versión está en la página 104. Ujú. Empieza así, está después del que habla del transitivismo infantil y empieza así, dice, es este momento el que hace volcarse decisivamente todo el saber humano en la mediatización por el deseo del otro, constituye sus objetos en una equivalencia abstracta por la rivalidad del prójimo y hace del yo ese aparato para el cual todo impulso de los instintos será un peligro, aun cuando respondiese a una maduración natural, pues la normalización misma de esa maduración depende desde ese momento en el hombre de un expediente cultural, como se ve en lo que respecta al objeto sexual en el complejo de Edipo. Eh, el, o sea, entiendo que a eso me refería un poco como con las cosas que son tan interesantes sobre la nueva relación con las imágenes, porque entonces precisamente esa posibilidad, ese advenimiento de la imagen y de él ubicarse en calidad de imagen, pues, o decirlo de Moa, no sé cómo, es lo que permite que se establezcan estas rivalidades, ¿no? Incluso en un texto posterior, o no sé, muy cercano, creo que es el que sigue en el ordenamiento de los escritos, que es la agresividad en psicoanálisis, está llevada o sea, lo que, si no mal recuerdo un poco lo que dice es que tiene que ver con ese asunto, la agresividad, ¿no? Con cuando está puesto en juego la cosa de la imagen, en oposición a un reconocimiento distinto que sería el de la palabra. Es como, me parece muy importante. Dice luego el párrafo que sigue. El término narcisismo primario con el que la doctrina designa la carga libidinal propia de ese momento revela en sus inventores, a la luz de nuestra concepción, el más profundo sentimiento de las latencias de la semántica. Pero ella ilumina también la oposición dinámica que trataron de definir de esa libido a la libido sexual, cuando invocaron instintos de destrucción y hasta la muerte, para explicar la relación evidente de la libido narcisista con la función alienante del yo, con la agresividad que se desprende de ella en toda relación con el otro, aunque fuese la de la ayuda más samaritana. Es, es interesante porque entiendo que aquí la cuestión de la agresividad y de la pulsión de muerte la está llevando a la imagen, ¿no? A ese punto de la imagen. Dice, pero ella ilumina también la oposición dinámica que trataron de definir de esa libido a la libido sexual, cuando invocaron instintos de destrucción y hasta de muerte para explicar la relación evidente de la libido narcisista con la función alienante del yo, con la agresividad que se desprende de ella en toda relación con el otro, aunque fuese la de la ayuda más marital. Y Sin es que embargo, ajá, adelante, adelante. también en ese texto que dices tú en el de la agresividad del psicoanálisis, pues habla Lacan de esos ejemplos también de los niños, ¿no? De cómo entre ellos, cómo uno ve al hermanito y se pone pálido y creo que toma el ejemplo de San Agustín Lacan, ¿no? De dos niños, hermanitos que uno ve al otro y me parece que lo están amamantando y se pone pálido y pues hace el gesto de coraje, ¿no? También. Y, por, y pues sí, está relacionado con esto de la imagen y de la identificación, ¿no? De esa identificación con el otro que es él, ¿no? Con su semejante. Bueno, es que decirlo así suena raro, ¿no? Bueno, de identificarse con ese otro del espejo, ¿no? Ujú. Entonces, pues esa identidad siempre pone en juego esa cuestión de o él o yo, ¿no? También. Ajá, sí, sí, sí.
Ahorita que dabas los ejemplos de los juegos, yo me acordaba, pero de otros juegos que habla ahí en ese texto, porque me gusta mucho esa parte, que cuando habla más bien de, que hace alusión a esta parte que también menciona acá en el Estadio del Espejo de la fragmentación del cuerpo, y en el de la agresividad también dice, ¿no? Que constantemente aparece eso en los sueños, o sea, que vuelven a regresar como estas fantasmagorías, le llama, pero también en los juegos de los niños, ¿no? Que los niños constantemente trozan las muñecas, las despanzurran, los hacen como pedacitos. De esa parte también yo me acordaba, ¿no? O sea, como esta cosa que regresa por ahí. Sí, también, o esto, ese otro ejemplo de los golpes, ¿no? De que uno le pega al otro y dices que él me pegó, ¿no? También lo Ujú. pone de ejemplo en la carta, ¿sí? Por ahí. Y es que sí, en general, al final mm, pues de este texto del Estadio del Espejo empieza a hablar de la parte de esa agresividad, pero como que no dice mucho Lacan, ¿no? Yo creo que también por eso yo les decía que nos siguiéramos con ese otro de la agresividad del psicoanálisis, ¿no? Porque hay algunas cosas que tienen que ver totalmente con este mismo texto del Estadio del Espejo, ¿no? Mm, Bueno, no sé qué más quieran decir del Estadio del Espejo, porque nos quedan, pues a partir de lo que leyó César ahorita, son un par de páginas ya nada más, ¿no? Este, ¿Qué más podríamos decir, no? Eh, Ya que se habló de la función alienante del Y, ujú. pues como servirá como ejercicio poner en juego o tratar de visualizar todas las funciones de las que se están hablando en el texto, que parecía que por un lado está esta, esta función del estadio del espejo. A ver, déjenme checarla, donde lo dice bien. Sí, ajá, la función del estadio del espejo, revelada entonces como un caso particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad. Es lo que se había dicho ya del Umwelt o Umwelt, no sé cómo se pronuncia en alemán, del mundo interior y el exterior. Y, Weltanschauung. el- ¿Cómo es, Normis? Weltanschauung, le escriben, la Weltanschauung, Ok, del, algo así como el significado del mundo. ya. Y justamente el texto inicia con el título, ¿no? De que el estadio del espejo es formador de la función del yo, que ya, como lo leyó César en la cita, es una función alienante. Entonces, la pregunta aquí que podríamos hacernos sería, ¿en qué sentido sería alienante? ¿Alienándose a qué o alienándose de qué o qué le suena con lo que hemos leído en esta función del Y? Y está en juego también esta cuestión de las identificaciones, ¿no? Podría ser que esta cuestión de la alienación vaya por ese lado de la identificación. Inicialmente hay una identificación que, que es producida cuando se asume la imagen, cuando el sujeto asume esa imagen. Entonces, ¿qué alienación o qué se aliena de con qué cuando está ese asumir de la imagen, ¿no? Fíjate que yo ahí lo que creo, Juan, es una de las partes que leyó en Grandeni. Pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción irreductible para siempre por el individuo solo. Este, y bueno, a mí eso de una línea de ficción, pues me lleva a pensar también en lo
que estás comentando de la identificación, ¿no? De que se hace una identificación con una imagen, ¿no? Que se encuentra ahí en el espejo y que permite ciertas cosas, ¿no? Pero también que bloquea otras. Es decir, porque esa imagen eh, lo que va a hacer es, bueno, lo que va a hacer en el sujeto es que se identifique tan solo con algo que está ahí, ¿no? Y que no está incluso, ¿cómo decirlo? No, no es precisamente él, pues es una imagen en el espejo que incluso tiene los movimientos, ¿cómo decíamos esto? Cuando está, Así como volteados, ¿no? ajá, Sí, a la inversa, ¿no? invertidos, sí, Ajá. perdón. Sí, Erendini y César, su propia imagen, pero de forma invertida, ¿no? Que también tiene mucho que ver, creo yo, con lo que Lacan dice después también del mensaje en forma invertida, ¿no? Esto también es algo que se da de forma invertida, una identificación, pues con algo ficticio, ¿no? Creo que también es algo que va por ahí, me parece. Lo que comentaba Juan Carlos, no sé cómo ven. Pero también como algo de la diferencia, ¿no? O sea, ese soy yo, pero entonces el otro, pues es como tal otro, ¿no? No soy yo. Creo que también es importante y después eh, como ir haciendo lazo hacia afuera, ¿no? Ya no en esa fragmentación que en la que viene viviendo el niño. Sí, de hecho, o sea, ahí hasta cómo lo fraseas ahorita, Nayeli, ese soy yo, ¿no? O sea, aquel de allá. Este otro párrafo también me parece como muy, como interesante con respecto a la situación con los animales, ¿no? Dice, voy a leer los dos párrafos. El mío está en la página 101, dice. Para las imagos, en efecto, respecto de las cuales es nuestro privilegio el ver perfilarse en nuestra experiencia cotidiana y en la penumbra de la eficacia simbólica sus rostros velados, la imagen especular parece ser el umbral del mundo visible, si hemos de dar crédito a la disposición en espejo que presenta en la alucinación y en el sueño la imago del cuerpo propio, que es un poco lo que estamos ahorita comentando, ¿no? Dice, ya se trata de sus rasgos individuales, incluso de sus discapacidades o de sus proyecciones objetales. O si nos fijamos en el papel del aparato del espejo, en las apariciones del doble, en que se manifiestan realidades psíquicas, por lo demás heterogéneas. Sigue. Que una Gestalt sea capaz de efectos formativos sobre el organismo es cosa que puede atestiguarse por una experimentación biológica, a su vez tan ajena a la idea de casualidad psíquica que no puede resolverse a formularla como tal. No por eso deja de reconocerse que la maduración de la gónada en la paloma tiene por condición necesaria la vista de un congénere, sin que importe su sexo, y tan suficiente que su efecto se obtiene poniendo solamente al alcance del individuo el campo de una reflexión de un espejo. De igual manera, el paso, en la estirpe, el grillo peregrino de la forma solitaria a la forma gregaria se obtiene exponiendo al individuo, en cierto estadio,
a la acción exclusivamente visual de una imagen similar, con la que de este animada de movimiento de un estilo suficientemente cercano al de los que son propios de su especie. Hechos que se inscriben en un orden de identificación homeomórfica que quedaría envuelto en la cuestión del sentido de la belleza como formativo y como erógena. La, o sea, siempre me ha resultado muy interesante este párrafo porque pues esta cosa de la imagen no es privativa del humano. O sea, obviamente no en los mismos términos, no en la misma situación, pero con una importancia igual, ¿no? O sea, hay algo de que la paloma vea una imagen que genera un cambio en ella, o de que el grillo peregrino esté como en esa situación. A eso me refería y me parecía tan interesante. ¿Qué relación tendría esto, que es un texto anterior, a ese punto de llegada que es SIR, en el que está diciendo Lacan que la imagen está por fuera de lo analizable? Este, Digo que es interesante el movimiento, después de haber leído ese texto, leer cuál es la relación, el acento, esta insistencia y esta forma de plantear las cosas que me pareció muy interesantes de un movimiento en particular, que además dice Lacan que es como un reto en el análisis, ¿no? Todo el sector que iría de R a I, de I a R, etcétera, en los movimientos, los dos movimientos que estarían en juego, de lo que señalaba Juan, de entre una simbolización de la imagen y cuál sería la diferencia con una imaginarización del símbolo. Este, A mí me parece que está muy en relación con este asunto, porque aunque este texto hubiera un primer borrador o como se diga, se hubiera presentado en el 36, este texto se publicó en el 49, o sea, es muy cercano, pues son 4 años antes de ese momento. Como, eh, eh, ¿Cuál es el lugar que se le... O sea, ¿qué del espectro de lo analizable en ese momento para Lacan está en juego, ¿no? Con la imagen? Y que se puede decir mucho de eso. Y la gran cosa señalada de cómo lo propone Lacan en SIR, de que hay una imagen por escrituras, que es lo que decía Eric sobre el jeroglífico. A mí me sonaría que el jeroglífico sería una operación como de una imaginarización del símbolo. O sea, el símbolo se está siendo imaginado, no sé, o sea, no sabría exactamente cómo, pues, pero esa operación puesta en juego de A3 es como para tenerla en perspectiva, ¿no? César, justo, fíjate, ahorita me hace recordar algo, porque también aquí hay un pie de página que citan a Claude Lévi-Strauss, que Ah, tiene que ver con la eficacia simbólica. sí, Y creo que claro. también eso que dices, o sea, ¿quién tendría que descifrar ese jeroglífico? Pues alguien que también de cierta manera, por decirlo de alguna forma, esté en esa consonancia, está en esa misma línea, ¿no? Que si Claro, sí. no, ¿cómo? No se podría hacer. O sea, sí tendría que haber como esa eficacia simbólica. Y quien ya tiene muchos años que no saco el texto, la verdad es que yo no tengo el libro completo de Claude Lévi-Strauss donde viene justo el texto de la eficacia simbólica. Y creo, en ese entonces me explicaban que justo por ahí pasa la cura, incluso, ¿no? O sea, no que sea el propio analista el que sepa qué tiene el paciente, es que existe una eficacia simbólica, por eso incluso las cartas podrían servir. Claro, por supuesto, porque hay una eficacia simbólica y como bien lo dices, con la imagen, pero ahorita no me había puesto a pensar lo que tú dijiste, ya voy entendiendo, ya voy estructurando mejor con lo que dices de la imagen y qué de la imagen si no se puede analizar. Ajá, sí, o sea, porque, por ejemplo, o sea, pensándolo así, como en este ejemplo de las gónadas desarrolladas de la paloma, por ver una imagen de la paloma, dice Lacan, haciendo quizás un movimiento distinto, un paso de más, pues, con respecto a este texto, que dice, bueno, ningún hombre puede satisfacerse con la imagen de una pantufla, satisfacer su hambre,
pero sí puede satisfacer algo del orden de lo sexual, digamos. O sea, incluso en ese texto dice que la energía sexual y no sé qué tanto es del orden de la libido, de lo imaginario. Ya después en el objeto del psicoanálisis dice otra cosa con respecto a la energética. O sea, en el objeto del psicoanálisis, citando a este señor, al físico, que le dieron el nombre en el 66. Ay, ¿cómo se llama, Normis? El del libro ese de física. Ah, Jacob Feynman. Boehme. No, no, manita, es Feynman. Ah, sí, Feynman. Richard Feynman, ajá, cuando está hablando de lo que sería la energética para la física y dice que la energética es un cálculo. Entonces ya, digamos, en ese momento ya avanzado, que son 13 años, 10 años después no son, no, son 13 años después de esa conferencia del 53, es del 66, es la última sesión del seminario del objeto de diciembre, donde habla de una energética, pero ahora plagada o planteada en términos del significante, del simbólico, del número. Digo, esto solamente como para hacer contrapunto, o sea, no, como para señalar cómo eso está en movimiento, o sea, y cómo Lacan está problematizando continuamente esas cosas. O sea, no está acabado, pues, y eso me parece muy interesante, pero digamos, en esta época, en estos 50, primeros 50, la primera mitad de esa década, este, pues como que se está señalando de esa manera, ¿no? Entonces, la cuestión de lo imaginario y una alienación, de cierta naturaleza, cómo eso puede echar un poco de luz sobre lo que se va a señalar en el 53 sobre lo no analizable por ser parte de la imagen. Tendría que ver, según entiendo, pues, con estas cosas, ¿no? Con estos ejemplos que no son propios de lo humano, o sea, eh, es como, me llama mucho la atención. César, una pregunta, o no sé si alguien, aparte de César, ¿quién ha tenido posibilidad de leer justo el tema del doble? Porque en lo que leíste también entra el tema del doble, por ejemplo, en la psicosis, ¿no? Que me parece que Otto Rank tiene ahí un libro justo del doble en la psicosis. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, también en estos fenómenos donde es otro, o sea, soy yo, pero es otro el que está allá, ¿no? Yo solamente leí una vez que Jorge estaba haciendo un seminario. Yo no asistí al seminario, pero en YouTube subieron, o Facebook, no sé dónde, una parte que estaba dando el seminario y estaba revisando el doble de, Como pasan. no, de De Otto Dostoyevsky, Rank. Dostoyevsky, ¿no? no de Dostoyevsky. Dostoyevsky. Era un Oye, seminario sobre Dostoyevsky, sí, que es una historia como esa de Socias, de que llega alguien que llega como a sustituirte, ¿no? Como que llegara otro César y dijera, a ver, sácate de aquí, yo soy el verdadero, ¿no? Está como muy, pero lo de Otto Rank, pues me parece muy interesante que habría que revisarlo y si consiguen el texto, si lo consiguen estaría padre, Bien, Césped, denme un segundo, voy a traer un libro que tengo por aquí también. A ver, a ver, a ver. Está interesante con respecto a eso que están comentando ahorita, pero denme un segundito. César, a ver si volvemos después un poquito sobre el Y, que tú lo pones como shifter ahora, y me da mucho problema en este artículo. No tengo desafortunadamente mi libro, pero a ver si volvemos a Ahorita eso. o sea, pero la versión que yo me tenía planteada, ahorita Humberto lo aclaró, no sé con qué texto de Gile Goffé hace referencia ¿El al lazo especular? ¿Con el lazo Sí, es especular? César, el ajá, lazo sí, órale, sí, sobre lo del shifter, pero digamos, ese asunto del shifter está retomado, ¿no, Beto? O sea, lo que dice Gile Goffé es que es posterior esa cosa del shifter. Oye, César, pero un momento, ¿y qué relación tiene con el sujeto? ¿No tiene ninguna relación el Y? Es que, mira, Normi, yo tampoco es que esté muy en Mm, claro con este asunto, tengo mm, un poco una complicación yo en este momento de lo que estoy trabajando. sí.
porque, o sea, son tres instancias que tienen que ver como que designan a la persona, ¿o qué es del inconsciente? O sea, uno es el sujeto del inconsciente, que está planteado como corte, este, pero ya cuando está planteado como corte, ya no hay nada que lo designe a sí mismo. O sea, no se puede designar el sujeto. El yo es como lo que en la cadena significante, El en la Y, palabra, el JE. exactamente, Ajá. serviría para designar al que está hablando. O sea, si digo yo, como por ejemplo, estaba leyendo en un texto de Ulises, de su amigo, no me acuerdo cómo se llama, tú debes de saber, el que escribió el libro ese ay, no me acuerdo cómo se llama ese libro bien padre que acompaña Joyce, a Ulises. de ¿Cómo? Joyce. Ajá, Joyce. sí, tu amigo, ¿cómo se llama? León. No, no, es un amigo de Joyce que hace un libro Ah, sobre Ulises. Ah, Bueno, ay, ay. bueno, en alguna parte dice que Joyce como que menciona, igual estoy equivocado, digo, pero bueno, o sea, la idea de eso se sostiene, pues. O sea, dice que hay un sentimiento de decir yo que se repite, pues, o sea, cuando Norma dice yo, y yo escucho que Norma dice yo, sé que se refiere a Norma, pues. Cuando yo digo yo, sé que en el nivel más básico, pues, o sea, me refiero a César, pues. Cuando Humberto En- dice yo, se y, refiere y la diferencia con el MOA. y el MOA, según entiendo acá, por cómo lo está planteando, creo que tiene que ver con la identificación que se produce con la imagen en el espejo. Ujú. Como que es extralingüístico, pues el yo designa una cosa que no se puede designar en la cadena del Sí, habla. Pero sí creo que, o sea, pero estos tres niveles son como problematizados continuamente por la acá. ¿los repites, los tres niveles? Sería El como el del, sujeto del inconsciente, este, ajá, el yo, y el moi, ah, sí. la imagen. Tal vez luego aparecen otros. Y del amigo de Joyce, ¿quién era? No me acuerdo, Normis. Pero escribe sobre Ulises también. Sí, es un libro muy famoso, muy, muy famoso. O sea, en el que está planteado que cada capítulo está fundado en un órgano y un estilo de escritura, y no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo busco el texto. Ujú. Es muy famoso. Se llama El Ulises de Joyce, creo que se llama El Ulises de Joyce el libro. Ya, pero pues, Sería bueno si acaba la sesión, después nos lo pasas, ¿no? En el chat. sí, sobres. Sí. ya yo Pregunta, perdón, es que tiene que ver con esto que también preguntaba Norma, o sea, como para reafirmar, el Y como shifter sería este JE, Sí, sí, y se podría también pensar el enunciado, sí, en es que esto del sujeto del enunciado, el sujeto de la enunciación. exactamente está por ahí. Ay, no, no escucho, perdón, a ver, Ujú. se trabó, perdón, no, ¿verdad? no escuché. Sí, no, Sí, creo que el yo estaría a nivel del sujeto del enunciado y el sujeto del inconsciente está ajá, a nivel del sujeto de la enunciación. ok. Es decir, en el grafo del deseo, el yo, igual estoy equivocado, o sea, y no hay ningún problema. Como dice, creo que Pierre Suri o Michel Tomé, explicar, ayuda, pues, eh, en el nivel de la cadena de abajo significante en el grafo, ahí sería el nivel del enunciado. Ujú, Entonces puedo hablar de César, el Del parlanchín. MOA, a nivel del MOA. ujú. No, 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 el MOA estaría a nivel de la intención de la línea que circula, que atraviesa como arco. Y el sujeto de la enunciación sería el sujeto inconsciente.
El sujeto que Ah, aparecería donde comienza, entrecortado en la donde parte de comienza, arriba. en el S. Ajá, exactamente. Ese dividido como corte, Ujú. pues. Ahí es el S. Ahí es el J. Ujú. Digo, es lo que igual está relaborado, es el punto en el que estoy como más metido ahorita, pero ya saben cómo es con la que. Ujú. Yo, César, justo en el libro que les decía, justo el significante corre, pues la primera parte del grafo corre del significante a la voz. Mira, Sí, exactamente. A ¿no? ver la voz, a ver dónde está la voz. ¿Lo Ese, puedes digamos mostrar? que la primera parte del grafo de abajo. En la primera cadena, en la de abajo, en la Exacto. articulada, en la consciente. Ujú. Exactamente. Y el sujeto el es se articularía en lo que iría del sujeto, del significante del otro tachado en su relación con el de la pulsión, que están arriba. Ujú. Exacto. Sí. Sí, de hecho, fíjate, o sea, ahorita que dices esto, estoy revisando bien el libro y todo el libro es justamente está articulado a través del grafo, ¿eh? Y ya después al último trae otro grafo diferente, ¿De qué libro hablas, Eric? del que les mencioné de la introducción de Ah, Lacan de Riti sí, sí, y sí, Angelo. claro, sí. Y al final, justamente tiene que ver con la castración, el significante de la voz y la castración y el goce, ¿eh? Sí, 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 sí. Eric, disculpa que aproveche. Algún momento en ese texto también a mí me gustaría aclarar qué es la significancia, porque agarra y te lo explica mucho y no le entiendo. Igual que a Jean-Luc Nancy y la Culabarte, en la letra también agarran todo un capítulo sobre la significancia y no sé qué es. Sobre todo a mí me gustaría no entenderla en ellos, sino en Lacan, y no sé dónde Lacan lo aborda para que a lo mejor ahí sí lo entiendo. La significancia. ¿Mm? Entonces, en algún momento, disculpando, ¿eh? Y ahí, pero ahí, Norma, luego lo que conviene hacer es buscar las citas que te ponen en esos libros, ¿no? No aparece. No, no aparece. Mm, Qué bueno. Pues si aparece algo, se los hago saber, va que va. Ah, miren, pues no sé si conocen esta novela que se llama Uno, Ninguno y 100,000, Ah, de Uno, Pirandello, yo no. ¿no? de Luigi, ¿cómo se llama? Pirandello. Luigi Pirandello. Y Pero se fíjense, llama es que esta el libro, novela, ¿cómo se llama la novela? Uno, Uno, ¿qué? Ninguno y 100,000. Wow. Esta novela es de 1927, ¿no? Déjenme les leo el principio nada más para que vean de qué va, ¿no? Se llama el primer capítulo Mi mujer y mi nariz. Dicen, ¿qué haces? Me preguntó mi mujer al ver que me entretenía de manera inusitada delante del espejo. Nada, le respondí, me estoy mirando dentro de la nariz, en esta aleta. Al apretarme, noto un dolorcillo. Creía que te mirabas de qué lado la tienes torcida. Me volví como un perro al que hubieran pisado el rabo. ¿La tengo torcida? ¿Yo? ¿La nariz? A lo que mi mujer repuso tan tranquila. Pues sí, querido, míratela bien, la tienes torcida hacia la derecha. Tenía yo 28 años y hasta entonces siempre había considerado mi nariz, si no propiamente bonita, al menos muy presentable, igual que el resto de partes de mi persona. Por ello me había sido fácil admitir y sostener lo que acostumbran a admitir y sostener todos aquellos que no han tenido la desgracia de recibir en suerte un cuerpo deforme, es decir, que es de necios envanecerse de las propias facciones. Por eso, el descubrimiento imprevisto e inesperado de aquel defecto me irritó, como si fuera un castigo inmerecido. Quizá mi mujer vio mucho más profundamente que yo en aquella irritación mía y se apresuró a añadir que
Si me apreciaba si me preciaba de no tener el menor defecto, no tardaría en desengañarme, porque así como la nariz la tenía torcida hacia la derecha, del mismo modo que más cosas, mis cejas parecían sobre los ojos dos acentos circunflejos. Mis orejas estaban como mal pegadas, sobresaliendo una más que la otra, y otros defectos. Más aún, pues sí, más aún, en las manos el dedo meñique y en las piernas, no, torcidas, no, la derecha un poquito más arqueada que la izquierda, hacia la rodilla un poquito. Tras un atento examen, hube de reconocer que todos estos defectos eran ciertos, y solo entonces mi mujer, tomando sin duda por dolor y humillación el asombro que sentí inmediatamente después de la irritación, con el fin de consolarme, me exhortó a que no me afligiera demasiado por ello, pues incluso con estos defectos seguía siendo, a fin de cuentas, un hombre apuesto. Ese es el principio, ¿no? Y dice acá en la contraportada, un hombre sufre una crisis de identidad por una banal observación sobre su nariz que le hace su mujer mientras se mira en el espejo. A partir de este momento, el espejo le devolverá la imagen del otro, del hombre que no es, sino que parece ser. El individuo que no es uno, sino 100.000. Alguien con tantas personalidades como los demás puedan atribuirle. Quien hace este descubrimiento se convierte en ninguno, al menos para sí mismo, porque no le queda más posibilidad que verse como los demás lo ven, es decir, en sus 100.000 diversas personalidades. Entonces, esta es una novela de 1927 y Órale. pues es buenísima, ¿no? Sobre todo muy Disculpa, relacionada. disculpa Humberto, ¿dónde lo conseguiste? Se escucha muy bueno. Pues este es de la editorial esta carísima que se llama Acantilado. Fíjate, yo lo compré hace como 15, 20 años, no sé, no me acuerdo. Me costó 192 pesos, o sea, ahorita debe de costar. 100,000. Exacto. Sí, debe de costar como unos 500, 600. Pero es muy bueno, la verdad es una novela, bastante entretenida porque de todo eso, o sea, de que él se mira en el espejo, se da cuenta que tiene la nariz chueca y que toda la gente lo ha visto así, se desencadena así toda una serie de acontecimientos, entonces hace pensar mucho en esto del estadio del espejo, ¿no? Porque él, al darse cuenta de eso, de esa, digamos, esa imagen, al asumirla, este, pues se transforma, ¿no? Empieza a cambiar muchísimo porque pues llega a un punto que siente hasta celos, ¿no? De que su mujer ha estado con alguien que no es él, pues, ¿no? Sino es el que ella mira, pues, ¿no? Entonces Ah, se vuelve toda una locura la novela pero genial, es muy buena y es de 1927, o sea, es previo al Estadio del Espejo, ¿no? Y es muy interesante. Si pueden conseguirla, pues adelante. Se la recomiendo mucho. los artistas saben. Sí, siempre en la literatura un paso más allá, ¿no? Bien dice Lacan de los poetas, ¿no? Y también Freud, ¿no? Hablan de eso. Ahora que estábamos viendo lo de la Divina Comedia y todo eso también, siempre se apoyan en esas cosas porque es donde, bueno, donde pues se habla mejor de la condición humana, ¿no? Donde hay toda esa sabiduría, digamos, o no sé cómo llamarlo. Bueno, al A, menos, a mí me recuerda tu narración a Jean Genet, Catherine Millon, me parece que en ese librito de tres autores, Genet, Mishima y Gide, cuando narra a Jean Genet va en el metro y se encuentra en sus ojos con un obrero y un poco cae en la cuenta, o sea, como que Jean Genet se creía muy especial, único y no sé qué. Y ahí cae en la cuenta de lo iguales que somos todos.
Y a mí curiosamente no me remitió al moi, que creo que es a lo que un poquito aquí remite este autor, sino al sujeto, a la unicidad y, y bueno, sí, a la caída del moi por por la subjetividad, ¿no? Por esta cosa única, ¿no? Pero no es de que hay yo, que sería el moi, sino a lo que es el significante. Y entre eso, pues el sujeto, que es un palo nada más, ¿no? Un un trazo, un corte. Híjole, creo que otra vez estamos terminando en esta cosa así como de borde, de agujero, ¿verdad? Ujú. Sí. Medio siniestros de fin de año. Y bonito, liberadores de estos insights. Sí, Eran, venía adelante. Bueno, igual ahorita yo lo que... ¿Ahí sí se escucha? Sí, Sí. Sí, recordaba en otro espacio, no me acuerdo, algún tema estábamos revisando relacionado con la imagen y salió por ahí el comentario de un documental, no sé si lo conocen, que pues tiene mucho que ver, ¿no? Con el Estadio del Espejo. Es que se llama algo, es que no sé cómo se pronuncia, pero Sibato, a ver, déjame lo busco. Sibato o algo así de Víctor Kosakovsky, no sé si lo han escuchado. no. Pero, o sea, es interesante porque es como si llevara el estadio del espejo al extremo, siento, no lo sé, ¿no? Entiendo, yo lo vi ya hace algunos años, recuerdo que es un cineasta ruso y que él, a modo de experimento, cuando tiene a su hija, cubre todos los espejos de la casa, viven como pues en una, se entiende, no recuerdo muy bien, o sea, no revisé así como la historia ni demás, pero porque él filma justo pues el caso, el momento en el que ella tiene 2 años y le descubre un espejo, ¿no? Entonces, va como filmando todas las reacciones de la pequeñita. Dura como, no sé, media hora, 40 minutos, una... Dije, "Ay, no sé, no sé. De repente como me pareció un poco, pues extraño, ¿no? El experimento. Pero interesante, pues saber también como las reacciones de la niña, donde en teoría, porque pienso eso, ¿no? Si en teoría, pues no había visto ningún espejo porque justo vivían como, se aprecia un poco en el documental, tanto hacia allá lo que plantea la Karen y todo era como de hacer una alegoría también a la cuestión del espectador, ¿no? En relación al cine, a la imagen, etcétera. Ella se quedó congelada. Pero sí te escuché. Pero digo eso, ese es interesante. Ah, ok. Pero es interesante porque se ve a la pequeñita, ¿no? Como de repente está jugando, está sola, está corriendo y de repente, y aparte hace como un cambio de escenas interesantes porque de repente tú piensas que estás viendo a la niña, pero realmente estás viendo el reflejo en un espejo muy grande de la niña y luego cambia la cámara que está detrás del espejo donde está grabando a ella. Entonces también como estos cambios, ¿no? De perspectiva me parecieron interesantes. Y eso, sale la pequeñita primero jugando, de repente se da cuenta de la existencia del espejo, sale corriendo, se observa y de primera instancia pareciera que no se reconoce, ¿no? Pero ella, ahí en ese momento ella ya tiene alrededor de 2 o 3 años y empieza a pegarle muy duro al espejo, a modo como de querer romperlo, pareciera, ¿no? Y luego, de repente se pone muy feliz, empieza a hacer como movimientos, se da cuenta como que hay, pues eso, ¿no? Una relación con esa imagen, brinca, juega, se ríe, después la raya, ¿no? Después pareciera como si quisiera atraparla, o sea, en algún momento hay una parte así donde la empuja constantemente. Entonces es eso, o sea,
sí, un poco lo que menciona acá Lacan, como de esta cuestión como de la alegría, pero también al enojo, a la frustración, a la desesperación, como tal vez a lo mejor todavía no asumirlo como tal. No sé, está por ahí interesante. ¿Cómo se llama, Erandi? Si quieren, lo busco porque creo que es algo así como Sibato. El cineasta es Víctor Kosakovsky, pero mejor les paso la liga para que lo ¿No es tengan. Tarkovsky? ¿No es Tarkovsky? No es Ah, es profesor. Kosakovsky, pero ahorita lo paso para que lo tengan. Sí, gracias, Erandi. Este, pues también ahorita con algo que comentó César, este, de los textos, pues yo no sabía muy bien cuál poner primero, si el Estadio del Espejo o el de la Conferencia de Real Simbólico Imaginario, ¿no? Al final me decidí por poner aquel primero porque sentí que nos podía ayudar más a entender esta parte del Estadio del Espejo, ¿no? Y pues sí, creo que de cierta manera funcionó bien eh, ese orden. Y pues bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya por hoy aquí, porque quería platicarles que para el próximo año, pues la idea que tengo para continuar con las lecturas es que vayamos ahora sí a un seminario de Lacan, que ahora eh, yo les propuse las formaciones del inconsciente, que es el seminario 5. Pero solo leer 3 sesiones de ahí, que lo que yo les propongo es leer lo que tiene que ver con la metáfora paterna, ¿no? Que son las lecciones del 15, 22 y 29 de enero del 58, ¿no? Ya para este momento pues del taller, pues no sé si vaya a regresar la gente que estaba viniendo aquí. Este, pero yo tenía la idea de que a lo mejor para esas 3 sesiones pudiéramos elegir 3 voluntarios, ¿no? Que pusieran cada quien una de esas lecciones de seminario de Lacan, cada quien, pues no sé, que se tomaran 1 hora para exponer, 40 minutos, lo que quisieran, y ya ahí todos participáramos terminando, ¿no? Eh, pues es la idea que tengo, pero pues yo creo que lo mandaría por correo para ver qué opinan los demás y quiénes se ponen como voluntarios, ¿no? No sé si vaya a funcionar, pero si no, pues lo podemos trabajar igual, de que todos leemos y todos participamos y así le hacemos, ¿no? No sé qué opinen ustedes, cómo ven. Tengo la idea de regresar, o sea, de que retomemos el 10 de enero, ¿no? Que sería pues ya la segunda semana de enero, entonces habría tiempo, digo, para quienes les toque para exponer pues una sesión de seminario de Lacan. Esas no son tan extensas que yo recuerdo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? A mí me gusta esa idea. Sí, Sí, está padre. pues sí, ¿Ya ya. se está despidiendo? ¿Cómo? No, no, todavía no. No te escuché, Norma, no te Que entendí. si ya se estaban despidiendo, porque como que se están tomando ya decisiones, ¿no? Ya estamos por terminar ahorita, ¿no? Nos falta un